Montaje de su detector de oro de la serie GPX. Comience el montaje con la colocación de las arandelas de goma en el eje inferior. Asegúrese de que la pinza de fijación esté orientada hacia abajo. Coloque la bobina en el eje inferior usando la tuerca y tornillo de plástico. Asegúrese de que la tuerca y el tornillo estén ajustados, pero no tan fuerte que no se pueda ajustar la bobina fácilmente para adaptarse al terreno. Afloje el bloqueo giratorio sobre el eje superior e inserte el eje inferior en el eje superior. Asegúrese de que el pasador de resorte se alinee con los orificios en el eje superior. Deslice la abrazadera de cable en el eje superior y después deslice la manija sobre el eje superior. Tenga en cuenta que los ángulos de la manija están orientados hacia la bobina, no fuera de ella. Fije el apoyabrazo al eje superior con las tuercas y los tornillos de plástico suministrados. Deje las tuercas un poco flojas. Fije las correas del apoyabrazo a los botones de cada lado del apoyabrazo y deslice las correas a través de la suave cubierta del apoyabrazo hasta que la cubierta del apoyabrazo esté firmemente colocada. Con la pantalla hacia el lado opuesto de la bobina, deslice la parte superior de la caja de control a la base del apoyabrazo y fije las dos tuercas y tornillos. Ajuste la posición de la manija para mayor comodidad. La mejor posición de la manija es cuando el codo está saliendo del apoyabrazo. Apriete los tornillos de la manija con un destornillador, asegurándose de que la manija esté correctamente alineada con la bobina y el apoyabrazo. Enrolle el cable que viene de la manija alrededor del eje y empuje para conectar el pequeño enchufe en la caja de control. Evite enrollar el cable con demasiada fuerza y poner la tensión en el conector, o demasiado suelto, que pueda engancharse en un árbol. Enrolle el cable de la bobina en torno al eje superior e inferior suficientes veces para que no quede flojo. Enchufe el conector de la bobina en el encaje para la bobina en la caja de control, apretando firmemente el anillo de retención para mantenerlo en su lugar. Use las tiras de velcro para fijar el cable de la bobina en el eje. Deje suficiente holgura en la parte inferior del cable que está cerca de la bobina para permitir que el ángulo de la bobina pueda ajustarse durante la detección. El cable de la bobina no debe ser dejado suelto, ya que es probable que resulte en su daño. Coloque la batería cargada en la bolsa del cinturón. Conecte el cable de alimentación a la batería. Conecte el otro extremo del cable de alimentación en la caja de control. El cinturón tiene la bolsa para la batería en la parte posterior. Ajuste la extensión de la correa trasera para que la batería se encuentre justo encima de la cintura. Las hombreras no deben frotar en su pescuezo. Ajuste el cinturón y las correas del hombro para mayor comodidad. Tiene que crear un bucle en el cable. Para conectar el cable, retire el tornillo de la abrazadera del eje. Coloque el bucle en el cable en la abrazadera y fíjelo allí, y vuelva a colocar y apretar el tornillo. Coloque el cable en una de las anillas de la correa del cinturón del hombro y ajuste la extensión del cable, la posición de la abrazadera y la extensión del eje para mayor comodidad. Usted debe ser capaz de ponerse de pie con la bobina justo por encima del suelo y el peso del detector descansando sobre el cable. Conecte los auriculares. Su detector de oro GPX está ahora montado.